Ya. Siguiente, por favor. Vamos a empezar haciendo un breve resumen de lo que es la historia clínica en el ámbito de la traumatología. Vamos a empezar a describir como una historia clínica Pequeña, Dígame, doctor. como son, no sé quiénes van a exponer, porque los nombres, cada vez que van a exponer, Ya. nombre del expositor y de los demás integrantes también. Pero básicamente quiero que menciones su nombre, el que está exponiendo, ¿ya? Ya, doctor. Soy Solamor Flores, que es Igualpa. Ya, digamos. Ya, bueno, una historia clínica, doctor, sería la relación escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente. Así también vamos a incluir datos como los antecedentes y su evolución en el tiempo. Esta se considera un documento médico porque, pues, en esta vamos a incluir las características, los hallazgos, las medidas diagnósticas y también las terapéuticas que vamos a emplear. Es un documento legal también porque en este vamos a plasmar todos los datos como un testimonio del diagnóstico y también qué terapias estamos utilizando. Es un documento humano también porque refleja la relación que se establece entre el médico y el enfermo con el objetivo de que se alivia al paciente. Empezamos entonces hablando de la anamnesis, que sin duda es el momento más importante de nuestro trato con el paciente, porque en este momento es en el que nosotros podemos empezar a proporcionar un diagnóstico de presunción, que es lo más importante. En ese momento se analiza todo al paciente como un todo, tenemos que verificar desde el momento en el que llega la consulta. En este caso, en esta área, en la traumatología, no va a diferir este proceso de las otras historias clínicas, pero sí es importante que nosotros realicemos todos los pasos de manera ordenada, podamos plasmar todo lo que nos dice el paciente, todo el interrogatorio que tenemos con el paciente en una historia clínica. Siguiente, por favor. El tipo de interrogatorio que vamos a tener con el paciente puede ser indirecto, puede ser directo, directo cuando estamos nosotros frente a frente al paciente, indirecto cuando requerimos de otra persona, ya sea que el paciente no tiene alguna dificultad para el habla, no se encuentra en un estado de conciencia, entonces nosotros tenemos que requerir a un paciente, a un familiar, o en el caso también de que el paciente sea un paciente pediátrico, también necesitamos la ayuda de un tercero. En cuanto a los datos de afiliación, es muy importante que nosotros todos los datos obtenidos del paciente sean registrados correctamente, no solo desde un tema legal, sino porque cada uno de los datos que el paciente nos otorgue van a poder ayudarnos a identificar algunas enfermedades características. Por ejemplo, en traumatología podemos hablar de la edad, por citar un ejemplo, para que nosotros empecemos a sospechar, identificar enfermedades características de determinados grupos de edad, como artrosis degenerativa, escoliosis idiomática. Es importante que nosotros entonces podamos evaluar muchos aspectos del paciente. En este caso, en traumatología también nos sería de mucha ayuda saber a qué se dedica el paciente, porque hay trabajos que demandan una cantidad más alta de esfuerzo físico que otros, entonces estaríamos proporcionándonos más datos que nos podrían ayudar a llegar a un diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a antecedentes hereditarios y familiares, en traumatología sería importante que nosotros podamos evaluar los antecedentes de los familiares de nuestro paciente, porque si es que podemos llegar a un punto en el que sospechamos de que alguna enfermedad podría ser causa de una enfermedad asociada, podemos identificar la causa de algún accidente que se produzca o que estas podrían causar una lesión en el paciente que podría derivar a su motivo de consulta. Entonces aquí tenemos que ver los padecimientos de los familiares de línea directa del paciente, también datos adicionales como los antecedentes de los abuelos, los padres, los hermanos, los tíos, etcétera. Siguiente, por favor. En cuanto a antecedentes personales patológicos, estos se tienen que registrar ordenadamente de acuerdo a un orden cronológico. Vamos a entonces investigar si el paciente tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. Esto en el punto también de que si el paciente va a requerir algún tipo de cirugía, algún tipo de transfusión sanguínea, etcétera. En traumatología nosotros tenemos que evaluar si el paciente ha tenido algún antecedente de algún esguince, luxación, alguna fractura ósea, cualquier lesión, agresión a consecuencia de acción de agentes físicos o mecánicos. Alérgicos, en el caso de que el paciente requiera pues vayamos a evaluar el riesgo
el riesgo anestésico, tenemos que saber si tiene alguna alergia a algún medicamento, algún alimento que pueda condicionar el tratamiento farmacológico. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, si se le ha realizado una operación, qué tipo de operación ha sido, la fecha en la que se le ha realizado, si han habido alguna presencia de complicaciones, qué tales han sido los resultados, y también adjuntar la valoración de riesgos quirúrgicos y anestésicos en este punto. En cuanto a hospitalizaciones previas, la fecha y el motivo de ingreso, si es que se resolvió el problema o si sufrió recaídas. Transfusiones, específicamente es porque un paciente que llega a consulta traumatológica quizás va a ser derivado a alguna cirugía, entonces tenemos que evaluar si es que en algún momento ha recibido algún tipo de componente, la cantidad, el motivo, si es que ha habido alguna reacción adversa. Toxicomanías o alcoholismo, también fecha de inicio, si es que tiene un hábito de consumo de alcohol, si lo ha dejado, por cuánto tiempo. Importante también que nosotros podamos averiguar, que podamos indagar sobre los antecedentes personales no patológicos, que vendrían a ser también el contexto socioeconómico en el que se encuentra el paciente, en la vivienda en la que vive, a qué clase de servicios tiene acceso, hábitos higiénico-dietéticos también sería un ítem importante porque nosotros tenemos que ver si el paciente se encuentra en qué tal es su estado de nutrición o si tiene alguna deficiencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad actual, el motivo de consulta es sin duda la carátula médica de la historia clínica y este tiene que tener como finalidad dar en pocas palabras una orientación hacia el aparato o sistema afectado y la evolución del padecimiento. Entonces, en este punto nosotros tenemos que consignar los signos y los síntomas y la cronología de estos. Nosotros lo realizamos mediante la entrevista con el paciente, que podría ser de libre tribuna, es decir, nosotros permitimos que el paciente diga todo lo relacionado a su padecimiento actual y dirigido realizando las preguntas del padecimiento que inferimos que presenta nuestro paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la consulta traumatológica, el motivo fundamental por el que viene un paciente va a estar relacionado con uno de los síntomas principales, que serían el dolor, deformidad o una alteración funcional. Entonces nosotros debemos decirle al paciente, tenemos que saber realizar el tipo de preguntas adecuadas para que podamos inferir a qué nos estamos enfrentando. Le preguntamos cómo, cuándo, en qué circunstancia. Y también, ya conforme vaya avanzando la conversación, nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, cómo comienza el dolor, si es un dolor fuerte, repentino, si es un dolor constante, en qué hora se presenta, si es que hay alguna síntoma adicional que él padece al mismo tiempo del dolor, un entumecimiento, un hormigueo, dónde está ubicado el dolor, si es que si es que el dolor está impidiendo que realice los movimientos de sus articulaciones, etc. Siguiente, por favor. Nosotros también hemos encontrado que hay un apartado que se puede utilizar en cuanto a una historia clínica en traumatología, que sería el diseño para pacientes traumatizados, que va a incluir 6 áreas diferentes. El paciente llega y nosotros llenamos una ficha patronímica donde vamos a incluir la fecha y el día en el que ha ocurrido el evento, el lugar del evento y circunstancia del traslado, y ahí incluimos el tiempo, el vehículo sanitario que lo trasladó. Vamos a describir el tipo de evento con las características particulares de este, condiciones al ingreso del paciente en cuanto a efecto de drogas o alcohol, una evaluación inicial que recorre todos los aspectos de la vía aérea, la ventilación, la circulación y el estado neurológico, incluyendo la escala de coma de Glasgow y la escala de lesión espinal de Frankel. También se va a incluir un recuadro con la escala de trauma, que es el que tenemos en la imagen, en el cual se consideran ítems como la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y la escala de coma de Glasgow. También vamos a hacer una evaluación secundaria. Ahí vamos a constatar los hallazgos del examen físico del paciente, dirigido de la cabeza a los pies. Y una última parte donde vamos a establecer el destino del paciente, el diagnóstico primario y el médico que es responsable del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Para comenzar la exposición, hablaremos sobre el examen físico de forma corta. Vamos a tener primero un examen general que va a ser el primer contacto que vas a tener con el paciente. ¿Qué quiere decir?
que vamos a ver al paciente la forma en la cual la forma en cual camina, en la forma en cómo se para, o si hay algún problema en ese aspecto. En el examen general vamos a evaluar primero la postura. El paciente debe estar en posición como de firmes, con los brazos laterales, con los miembros superiores en forma lateral y los pies semiabiertos. Ya sea esta postura que cuando tracemos una línea en medio tenemos que ver que se une tanto el pabellón auricular, el hombro, el trocardio mayor del fémur y el malleolo externo. Dentro de la marcha nos va a volar aparte, en la marcha nos va a volar principalmente lo que es sistema neurológico, muscular, articular y óseo. Por eso es muy importante verlo. En la marcha tenemos dos fases. La primera fase es una fase de apoyo, en el que consta de 3 elementos. Un golpe al talón de uno de los pies que se da contra el piso, el apoyo intermedio que se da cuando la planta del pie está completamente sobre el piso, y la fase de arranque, que es cuando este pie se eleva, o sea, sale a la superficie del suelo y el talón del otro comienza a posicionarse en el mismo piso. En la segunda fase, también es llamada fase de balanceo, tenemos también 3 componentes, que es la fase de aceleración, en el que tenemos un pie que está elevado, en la fase de balance intermedio, en el cual ambos pies están como alineados uno con otro, y la desaceleración, en el cual el pie está como en reposo y se prepara fuertemente para el proceso. Y en conclusión tendríamos una marcha de esta forma, en donde si lo ven bien, se ve ambas fases de la marcha. Algo que hay que resaltar es que tenemos que también evaluar el balanceo de las extremidades. El balanceo de las extremidades superiores son sincrónicas a las de las inferiores. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo el pie izquierdo, el brazo derecho lo va a acompañar. Pero si yo muevo el pie, o sea, la pierna derecha, el brazo izquierdo lo va a acompañar. A eso se refiere con sincrónico. En el examen específico vamos a evaluar principalmente lo que es simetría estructural y alineación. Tenemos que ver la facilidad y la amplitud del movimiento que se va a realizar, la masa y tono muscular, la fuerza muscular, la apariencia de la piel sobre las articulaciones, posibles dolores o crepitaciones y deformidades que puede presentar el paciente. Las mediciones nos va a ayudar a ver tanto la circunferencia como de los miembros superiores e inferiores cuando queramos evaluar por separado. Y es como formas de referencias anatómicas. Vamos a ver que vamos a considerar el miembro superior desde la tuberosidad mayor del húmero, como pueden ver en la imagen, que el brazo va a llegar hasta el proceso olecraniano y va a terminar en el apófisis esiloides del radio. En cambio, los miembros inferiores va a comenzar a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y va a terminar en el malleolo tibial. Y esas medidas nos va a ayudar para realizar un correcto examen de esas zonas. Además, también podemos evaluar como por sistemas. Vamos a evaluar a nivel de huesos, simetría ósea, si hay deformidad, si hay presencia de tumefacción, si se presenta edema o hay un color extraño. Además, que a través de la movilidad también podemos ver dolor que se puede presentar. En los músculos, casi de igual forma, pero en ese se evalúa más de lo que es el volumen. Si hay atrofia o se encuentra tumoración, y al igual que los huesos, también tenemos que evaluar movilidad. Y en la articulación tenemos que comparar más o menos entre el lado izquierdo y el lado derecho, entre las articulaciones superiores, articulaciones inferiores y entre la columna. Y acá, y como en todo, se va a cumplir estos 3 pasos: la inspección, la palpación y la movilidad, que se da principalmente en lo que es traumatología. Hablando un poco en general sobre ciertas maniobras, vamos a hablar de la columna vertebral. Esta imagen es a modo de recordar los componentes que tenemos: 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxillas. Lo que debemos hacer es que el paciente se pare de frente con los pies como en la posición de firmes, y la cual vamos a poder evaluar principalmente simetría entre hombros, simetría entre los brazos, entre las crestas ilíacas, viendo los remanentes anatómicos que tenemos para poder evaluar de forma correcta.
Eh, Hablando de dolor rápido, vamos a hablar de la columna cervical. En la columna cervical, primero en la inspección, tenemos que ver que el estructura del paciente esté alineado de forma correcta, tanto en un plano sagital como en un plano transversal. En esta vamos a evaluar la movilidad. Vamos a evaluar flexoextensión, que se le pide al paciente que pegue el mentón sobre el pecho y mueva la cabeza hacia atrás. Movimientos de rotación y movimientos de lateralización. En la palpación se puede realizar compresión y una movilización de las apófisis espinosas. Aproximadamente de unos 1.5 centímetros, ya sea en movimientos de anterior, posterior y lateral, y la rotación casi a 60 grados. Una técnica que se hace para ver en la columna cervical es la compresión de cráneo, en el cual como se ve en la imagen, se pone la mano sobre la cabeza y se comprime verticalmente hacia abajo. Normalmente esto no produce dolor, pero si hubiera dolores ya tendríamos que estar sospechando en algo. Y se puede mezclar junto con la movilidad, se puede mezclar con movimientos de lateralización, rotación o flexoextensión. En la columna dorsal, primero lo que vamos a explorar es explorar rotación y expansión torácica. ¿Por qué más o menos vamos a hablar de esta forma? Porque al estar las vértebras torácicas en esta zona, unidas a las costillas, la movilización es algo limitada. Entonces, solo se pide al paciente hacer ligeros movimientos, que acá podemos ver que puede hacer lateralización hacia los costados de casi 35 grados y y movimientos de rotación de 45 grados. Lo que acá vamos a buscar principalmente es pedirle al paciente que se pare recto, una posición neutra, y lo normal es que tenemos que ver de forma de perfil la curvatura conversa que tiene la columna normalmente. Y si lo vemos de espaldas, tenemos que ver algo recto. Lo que buscamos a nivel de la inspección es la presencia de escoliosis principalmente. Y acá tenemos dos técnicas. Se puede usar un hilo como una pesita inferior, en el cual se coloca en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y se deja caer. Si eso termina en el pliegue interglúteo, se puede dar señal que no hay alguna curvatura extra en la columna. Y la maniobra de Adams, que se pide al paciente que como modo de tocar sus pies se agache, y acá se va a resaltar de mejor forma si hay la presencia de escoliosis, como en esta imagen. Para la columna lumbosacra tenemos... Para la columna lumbosacra podemos evaluar primero desde el borde superior de las crestas ilíacas y de otra vez ver simetría. Y se puede pedir al paciente que haga movimientos de flexoextensión. La mayor curvatura que se va a ver a nivel lumbosacro es de L5 a S1. Es donde la rotación se ve, la curvatura se ve mayor, de forma más específica. En la palpación vamos a utilizar movilización de las apófisis espinosas, como en la mayoría, y podemos ver articulaciones acroiliacas a través de la palpación de las fositas de Venus, que son estas, que son ubicadas en la parte posterior de la espalda. Y acá podemos usar la maniobra de Schober, que acá nos va a dar principalmente una espondiloartritis, que nos puede hacer sospechar en espondiloartritis se presenta dolor, y la prueba de la Seige, que es principalmente para ver si hay problemas a nivel del nervio ciático. ¿En qué consiste la maniobra de Schober? Se pide al paciente, se traza una línea a través de L5 de 10 centímetros aproximadamente, y se pide al paciente que se agache, y tiene que haber como una distancia desde donde has marcado de 4 a 5 centímetros aproximadamente. Eso sería lo normal. Si no se presenta de esa forma, podríamos estar sospechando de una enfermedad de espondiloartritis en el paciente. Y en la prueba de la C colocamos al paciente sobre una camilla y levantamos o flexionamos una de las piernas aproximadamente a nivel a 70 grados. Y tenemos que, si se presenta dolor, es que podemos sospechar de algún problema a nivel del nervio ciático. Siguiendo con lo que es semiología general, dale clic por favor, vamos a ver algo acerca de la articulación del hombro. Primero, recordando que va a estar formada por 3 huesos: la escápula, la clavícula y el húmero en general. Dale clic por favor, Carlita.
Dentro de ellas, la articulación glenohumeral en realidad es la más importante. Como ya antes había mencionado Carla, los puntos más importantes en el examen físico va a ser la inspección, la palpación y la movilidad. Dentro de la inspección, lo que tenemos que ver, voy a repetir algunas cosas, es la simetría, ver la superficie de la piel, si está roja o si tiene algún otro tipo de coloración distinta a la normal, además de ver la postura y la movilidad. Una pausa. A ver, la historia clínica trata de una historia clínica general que ya lo han presentado hasta el momento. A partir de ya, lo que son segmentos, sea el segmento del hombro, codo, imagino que los siguientes que están de acuerdo a lo que estoy viendo, ya lo van a presentar sus compañeros, de acuerdo al tema que les haya tocado, ¿no? Entonces, avanzaremos en la presentación que tienen ustedes, algo que no sea, algún tema más que hayan elaborado que no sea por los segmentos, ¿no? O sea, como por ejemplo, hombro, ya se supone que va a ser el grupo de hombro, codo, rodilla, cualquier presentación más que hayan hecho, eso hay que obviarlo hoy día porque van a presentar los otros compañeros. Está bien, Si tienen alguna presentación doctor. más, permítanme. En este caso, como el tema era semiología general, íbamos a abordar solo algunos puntos así bastante específicos. Corre por favor las diapositivas, Carla. Y pues lo habíamos vivido de esa forma, pero en todo caso, como menciona usted, es específico de cada grupo y se va a pasar a explicar el caso clínico. Sigue, Carlita, por favor. Ya, el caso clínico. Sí, sí, doctor, no hay problema. Ya, bueno, entonces vamos a presentar el caso clínico. Vamos a empezar con los datos de filiación del paciente. Tenemos un paciente de 8 años. Es un paciente masculino de 8 años que llega a la consulta. Siguiente, por favor. Acompañado de su madre. Él tiene lugar de residencia en Cusco, grado de instrucción primaria y nació en el Hospital Antonio Lorena. Siguiente, por favor. En cuanto a antecedentes personales, estamos frente a un paciente pediátrico, entonces nosotros tenemos que considerar en cuanto a los antecedentes fisiológicos, los antecedentes prenatales, natales y perinatales. En cuanto a los prenatales, el paciente, bueno, la madre tuvo todos sus controles completos, no hubo, aquí en la historia clínica aparecía que no hubieron intercurrencias durante el embarazo, sin embargo, cuando el bebé nació en un establecimiento de salud, fue un parto por cesárea porque por preeclampsia. El paciente tiene un peso normal dentro de los rangos normales al nacer y es dado de alta regularmente y no requiere hospitalización. La madre también informa que le dio de lactancia exclusiva durante 4 meses y posteriormente ya utilizó fórmula láctea complementaria. En cuanto a su desarrollo, tanto el control cefálico como la sedestación y la edad, los meses a los que empezó a caminar, todos se encontraban dentro de rangos normales. El paciente tenía sus inmunizaciones completas hasta la fecha, referidas por la madre. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes familiares, el padre niega algún antecedente familiar, se encuentra aparentemente sano, igual que la madre. También tiene una hermana que se encuentra aparentemente sana. En cuanto a los antecedentes socioeconómicos, el paciente goza de seguro social, vive en una vivienda de material noble, con 4 personas en la casa y cuenta con acceso a servicios básicos. Siguiente, por favor. Doctor Carlos Quispe Santa Cruz, continuando con el caso clínico, voy a hablarles sobre la enfermedad actual, que es la parte central del caso. El tiempo de enfermedad del paciente en el momento de admisión era de 13 días, la forma de inicio fue insidioso y el curso fue progresivo. Siguiente, Carlita. En un relato vamos a tener a un paciente varón de 8 años que el 4 de noviembre del 2021 presenta un episodio de fiebre. Este episodio se mantiene durante 5 días según relato de la madre y en el periodo de 8 al 9 de noviembre del 2021, el paciente tiene un traumatismo inguinal izquierdo que se manifiesta además con dolor en cadera anterior izquierda.
Entre el periodo del 9 a 17 de noviembre, dicho dolor no presenta mejoría, además se añade lo que es la limitación funcional producto del dolor, que es la cojera, y además un episodio de deposición líquida. El 17 de noviembre del 2021 es admitido en el Hospital Adolfo Guevara Velasco, le dan un primer diagnóstico de artropatía con plan de analgésicos y observación. El 18 de noviembre del 2021 realizan una visita médica al paciente donde el dolor se mantiene leve, no impresiona una artritis séptica ni osteomielitis según la persona que lo entrevistó y existe una aparente reactividad. Siguiente. El 19 de noviembre se le ordenan pruebas laboratoriales, entre ellas hemograma completo, proteína C reactiva, aglutinantes específicos, velocidad de segmentación de eritrocitos. El 20 de noviembre se le realiza una resonancia magnética y el 8 de febrero ya de este año se realiza una tomografía de pelvis. Siguiente. En el examen físico del día 17, el peso del paciente fue de 24 kilogramos, aparente regular estado general de nutrición y de hidratación, despierto, activo, se moviliza normalmente en piel y faneras, la piel es tibia, elástica, cianótica, anistérica, sin edemas, llenado capilar normal, implantación capilar normal, la cabeza es normocéfala, ojos simétricos, pabellones auriculares simétricos, nariz recta, fosas nasales permeables, boca simétrica con apertura normal, en el cuello es cilíndrico, simétrico, móvil, tampoco se presentan adenopatías ni masas, el tórax simétrico con buena amplexación, murmullo vesicular conservado, ruidos cardiorrespiratorios normofónicos, no soplos ni frotes. En el abdomen es blando, depresible no doloroso, ruidos hidroaéreos normofónicos, Blomberg negativo, McBurney negativo, no visceromegalias. En el geniturinario la puñopercusión lumbar es negativa. En el neurológico contesta el interrogatorio, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Las pupilas son céntricas, isocóricas, reactivas a la luz y acomodación. No hay rigidez de nuca, la fuerza y la sensibilidad de los miembros está conservada. En el sistema locomotor es donde se presenta movilizan las extremidades, pero hay dolor a la palpación del ligamento pubofemoral, no existen lesiones en masa muscular y hay una limitación funcional hacia la parte externa. Siguiente. Le realizan otro examen físico, el 18, donde lo describen de manera más resumida, donde dicen que hace 10 días presenta un traumatismo de región abdominal que recién aparece en la historia clínica y que también presenta actualmente, gracias a eso, dolor leve. En la evaluación, el paciente en la flexoextensión de la cadera izquierda está conservada, no hay un aumento de volumen, tampoco impresiona la artritis séptica u osteomielitis. Existe una aparente reactividad que luego se da como un diagnóstico probable y en el monitoreo se le pide un hemograma, BCG y PCR. Siguiente. Pausa. Hay pausa. Allá. Hasta ahí, ¿qué te parece, Carlos? Doctor, justo en las siguientes diapositivas es donde se discuten los diagnósticos, porque principalmente el paciente ingresa, según el relato de la madre, por un episodio de fiebre, luego por dolor en región inguinal y luego una limitación funcional que se manifiesta con cojera y además menciona episodio de heces líquidas, pero en este caso recién menciona acá que existe un traumatismo. Entonces, por eso, según el traumatismo, el diagnóstico final que se le puso era el dolor, solo diagnóstico de dolor, pero antes se sospechó de una artritis reactiva gracias al episodio de fiebre y quizá al episodio de posiciones líquidas. A ver, un rato. Yandel Marice Aedo, Presente, doctor. ya. ¿Qué opinión tienes hasta el momento de la historia clínica del paciente? Por todos los antecedentes que presentaron y también por la sintomatología, cómo empezó la clínica del paciente, con un proceso febril, podría también tratarse de una artritis reactiva, ya sea por algún proceso infeccioso que haya tenido el paciente. Alessandra Pacheco. Presente, doctor. Ya. Concuerdo con mi compañera de la artropatía reactiva, pero también hay que recalcar el dolor articular, ¿no? O sea, las características del dolor articular.
porque el paciente dijeron que presenta fiebre, dolor en la cadera izquierda y también limitación de la marcha. Eh, entonces hay que ver qué factores tuvo, ¿no? O sea, el paciente pudo haber tenido una infección, pudo haber tenido un aumento de actividad brusca, un traumatismo, ¿no? Entonces, básicamente, por el momento yo me estaría yendo para una artritis séptica. Por el momento eso, doctor. Ya, a ver, Carla Serna Loma, ¿qué opina de lo que ha dicho su compañera? Doctor, concuerdo con las dos compañeras que comentaron sobre la artritis séptica y artritis reactiva. La clínica nos podría estar indicando estos dos diagnósticos. ¿Alguna opinión más? Diana Alexandra. Doctor, yo iría más por lo que es la artritis reactiva, ya que según los diferentes exámenes y lo que muestra su descripción, podría más por lo que es la reactividad. ¿Y qué concepto tienes de una artritis reactiva? Doctor, disculpe, no le escuché bien. ¿Qué conceptos tienes de una artritis reactiva? ¿Me lograste escuchar? ¿Qué conoces sobre artritis reactiva? Doctor, ese va a constar de lo que es el dolor muscular y también va a ser lo que es la hinchazón, lo cual va a desencadenar una infección en el organismo y también en lo que son los intestinos, los genitales y las vías urinarias. Y lo que posteriormente va a desencadenar lo que es una infección. A ver, ¿qué opina David Arostegui de lo que ha dicho su compañera? Doctor, bueno, la artritis reactiva creo que es la inflamación estéril de la membrana sinovial, del tendón y de la fascia. Esta se desencadena por una infección en un sitio distante. Puede ser genital o gastrointestinal. Claro, esto ya está más asociado, ¿verdad? Directamente en este caso las artritis reactivas ya no tienen un contexto contexto infeccioso, ¿no? No técnicamente, como lo he dicho, es estéril la zona donde está inflamada la articulación. Ya, continuamos la presentación. Siguiente, Carlita. Llegamos a la parte del diagnóstico. El primer diagnóstico que se le da al ingresar al establecimiento de salud es la sospecha de artropatía reactiva. En la historia se muestra como un diagnóstico presuntivo, para lo cual, si aceptarlo o no, vamos a centrarnos en los datos laboratoriales y además algunos criterios que nos hablan sobre la artritis reactiva, de los cuales el paciente solo cumple con uno de los criterios mayores, que es una artritis asimétrica o monoartritis o u oligoartritis, y en miembros inferiores. Recordando que para dar el diagnóstico según estos criterios, una artritis probable es dos criterios mayores o un criterio mayor junto a un menor, mientras que una definida es dos criterios mayores y un criterio menor. Siguiente. Centrándonos en los datos laboratoriales y por qué descartaríamos la artritis reactiva, primero vamos a ver el hemograma, en los cuales los valores se encuentran entre cifras normales, principalmente los que nos importan para los criterios. Los leucocitos totales se encuentran en valores normales. También el PCR y la velocidad de sedimentación son los que se encuentran alterados. Y en la presencia de los aglutinantes que se le dio en este caso al paciente fueron específicos para fiebre, antígenos típico O,
paratífico H, paratífico A, paratífico B y para Bruselas. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Como podemos ver, los principales agentes causantes de lo que podría ser una artritis reactiva son en su mayoría, y también que se mencionan en los criterios, son, por ejemplo, la ureoplasma, Chlamydia pneumoniae, Clostridium difficile, Mycoplasma hominis, Campylobacter, Yersinia, Shigella, y como podemos ver en los aglutinantes que se le pidió al paciente, no existen esta especificidad para esos patógenos. Además, en la historia solo se menciona un episodio de heces líquidas, pero tampoco se mantuvo seguimiento a este episodio, o en este caso un coprocultivo que nos serviría para juntar un criterio menor. Y en el laboratorio es importante recordar que el inicio de la artritis reactiva usualmente se presenta con leucocitosis, el cual el paciente no tiene, pero sí un PCR y BCG elevados que sí podrían entrar a la característica. Y con este debate un poco más sobre los datos laboratoriales y la presentación de la historia del paciente, es que se descartó este primer diagnóstico presuntivo, que era la artritis reactiva. Siguiente, Carlita. En el segundo diagnóstico que se le da en el 18 de noviembre del 2021 es el dolor articular, que en la historia aparece como diagnóstico definitivo. Este diagnóstico es un poco ambiguo, pero podemos centrarnos más en que cuando mencionamos el dolor articular tiene que cumplir con una serie de signos y síntomas que el paciente presentó, como por ejemplo la fiebre de 5 días, el dolor de la cadera anterior izquierda, una limitación en la marcha que vimos que fue la cojera y un episodio de posesión líquida. Ahora, existen factores precipitantes para que el dolor se atenúe, como es el traumatismo inguinal izquierdo, que solo se menciona en un momento en la historia como traumatismo inguinal, más no cuál fue el causante, cuál fue la evolución y el manejo. Por eso pusimos que es no especificada. Posible infección, pero que no está probada, y la otra que es el aumento de la actividad física. Y si hablamos de causas comunes que pueda causar el dolor articular, tenemos en primer lugar la artritis séptica, la osteomielitis, que vimos que en la segunda evaluación de la historia fueron mencionadas como no probables, pero guardan una importante relación, ya que si el caso fuera una artritis séptica, si no es atendida a tiempo, puede haber una complicación que también se relaciona con la osteomielitis y eso llevaría a un cuadro más grave. Las otras causas comunes que pueden causar el dolor articular son la sinovitis transitoria, una posible enfermedad reumatológica, pero que ya se descartó, que era la artritis reactiva, y una artritis asociada con infecciones gastrointestinales, que para ello se necesitarían cultivos. En la continuación de la historia, se le realizaron, como vimos ya en la línea del tiempo, tanto una resonancia magnética como una tomografía de pelvis. Entonces, el grupo de imágenes les va a hablar un poco más sobre esos diagnósticos y cuáles fueron las conclusiones según las imágenes. Eso sería todo, doctor, por parte del grupo 10 de Historia Clínica. Un momento, por favor. Sí, sí, un momentito, por favor, está presentando.
Doctor, buenas tardes. Soy Olinda Nina Mamani. En este apartado vamos a continuar primero vamos a hablar acerca de la introducción sobre la imagenología para luego continuar con las imágenes del caso clínico. Siguiente. Primero hablaremos sobre rayos X. Antes de que nada, hay que considerar que para el estudio del sistema musculoesquelético por imagen existen diferentes métodos de estudio y cada método de estudio tiene sus ventajas y desventajas y cada método valora cosas muy distintas. Entonces tienen que tener la noción básica de que son las cosas que valora cada estudio para solicitar el estudio más indicado sin gastar un tiempo o recursos necesarios. Los que utilizan rayos X son las radiografías, tomografía y fluoroscopía, la cual corresponde a la visualización de las estructuras en el tiempo real, como por ejemplo, esta es una artrografía donde inyectamos medio de contraste dentro de las articulaciones, en este caso la articulación de la cadera. También podemos realizar la densitometría, así como estudios que utilizan radiación gamma o gamografías óseas. También podemos utilizar métodos sin radiación no ionizante, como son la resonancia magnética y el ultrasonido. En todos estos ejemplos estamos observando lo mismo, articulación de las caderas de los diferentes métodos de imagen. El método de imagen que solicitamos de primera instancia prácticamente en todos los escenarios clínicos que involucran a los huesos son las radiografías. Esta es la forma más rápida de identificar patologías como por ejemplo fracturas, como en este caso que estamos viendo, una fractura de la diáfisis distal del radio. Hay aquí también una luxación de la cabeza de la ulna. Este tipo de fractura corresponde a una fractura de Gallai-C. Entonces, las radiografías nos deja identificar también la congruencia articular o la falta de la misma en el caso de luxaciones, como en este caso que tenemos la cabeza del húmero fuera de la cavidad glenoidea de la escápula. Y esto corresponde a la luxación anterior de la cabeza del húmero. También podemos identificar viendo patologías del metabolismo óseo o alteraciones focales óseas, como en este caso estamos viendo un tumor. De preferencia debemos contar con una radiografía antes de solicitar cualquier otro tipo de estudio. Las limitaciones principales de la radiografía es que la sensibilidad puede estar limitada, sobre todo cuando valoramos los tejidos blandos o detalles óseos muy finos. Y también hay que recordar siempre que sea posible solicitar mínimo 2 proyecciones para poder ubicarse en 3 dimensiones. Generalmente las proyecciones básicas son la anterior, posterior y lateral, pero hay muchas instancias en las que requerimos utilizar proyecciones como oblicuas. Y hay ocasiones en las que tenemos que solicitar proyecciones especiales. Esto puede resultar confuso. Por ejemplo, en el hombro tenemos además la proyección anterior-posterior, axilar y etcétera. Nosotros como estudiantes en algún momento vamos a llegar al internado en lo que nos vamos a ver obligados a solicitar un estudio, en lo cual debemos de precisar siempre antes de pedir la radiografía el segmento y la posición, ¿no?, del segmento que se va a pedir. Bueno, ahora hablando de la tomografía, tenemos que ver, doctor, buenas tardes, Riveros. Para hablar de la tomografía computarizada y otro que sería la resonancia magnética, tenemos que ver que estos dos nos van a permitir visualizar todo el perímetro y la matriz interna. Entonces, para hablar de tomografía, nosotros tenemos que valorar primero lo que es la escala de Hounsfield. Entonces, esta escala de Hounsfield va a ser una escala cuantitativa que se va a utilizar especialmente en este tipo de estudios. ¿Para qué? Para poder describir los niveles de radiodensidad de los tejidos humanos, ¿no? Como por ejemplo, si es hipodenso, que vendría a ser un tono oscuro, como podemos observar, que vendría a ser, se podría dar un ejemplo en el tejido pulmonar o en el tejido graso. El isodenso, que vendría a ser en tejido muscular, en órganos o vascular. En lo que es el hiperdenso,
vendría a ser lo que son en tejidos óseos, que vendría a ser en calcificaciones o hasta en artefactos, en metales, ¿no? En pacientes que van a usar lo que son, como podemos ver en la imagen, ¿no? Artefactos como una prótesis. Ahora, la tomografía, sobre todo en lo que es la ventana ósea, nos va a permitir una evaluación detallada, sobre todo de lo que es la cortical ósea, y vamos a ver cómo nos permite ver con detalle la continuidad de todas las corticales y podemos identificar fracturas como en este caso, ¿no? Como lo hemos visto en las imágenes. O podemos hacer evaluaciones multiplanares que van a elevar mucho lo que es la utilidad, sobre todo en estudios de fracturas ocultas, que no vamos a poderlas ver en lo que son una radiografía simple, como ya anteriormente se mencionó. También tenemos que ver, identificar, ¿no? Alteraciones óseas que ahora tienen densidades como los tejidos blandos y tienen algunos septos, así como hiperdensidades, ¿no? Como hemos visto en la anterior imagen, como era un condroblastoma. También nos va a ayudar la tomografía a ver así como nos ayuda en varias ocasiones, también tiene desventajas. Una de ellas sería que va a ser una mayor radiación ionizante y que a veces hay factores que pueden provocar artefactos de imágenes, por ejemplo, ¿no? El movimiento de un paciente que tenga prótesis metálicas o que puedan provocar que la calidad de imagen disminuya, y esto va a ser dependiendo del hospital en el que estemos, porque los encargados, las personas encargadas que van a estar manipulando estos artefactos, como lo que es el tomógrafo, tienen que tratar de hablar con el paciente para que no pueda hacer movimientos o darles algunas indicaciones antes de sacarles alguna tomografía. Por eso es importante que nosotros conozcamos qué es en sí la tomografía en lo que es el área de traumatología. Doctor, buenas tardes. André Benavente. Retrocede un poco más, por favor. Aquí. Retrocede. Estás avanzando. Ya. Bien. Hablando acerca de lo que es la resonancia magnética, vamos a ver que esta prueba de imagen va a utilizar la composición. Ponle pausa, por favor. Va a utilizar lo que es la composición molecular de los tejidos, en este caso especialmente el agua, y es particularmente sensible para la detección de lo que son las patologías de los tejidos blandos con mucho mayor detalle que la tomografía computarizada o los rayos X. También es muy útil para la evaluación de los cambios en la composición del tejido a lo largo del tiempo. Hasta el momento, como ya habíamos mencionado en la presentación, hemos hablado que los tejidos blancos, por favor, hemos hablado que los tejidos blandos no se pueden valorar con tanta sensibilidad y especificidad como va a ser en la radiografía y en las tomografías, y el método de estudio que posee una mayor sensibilidad y especificidad en este estudio de tejidos blandos es lo que es la resonancia magnética. Y bueno, vean cómo la resonancia magnética podemos ver en detalle los músculos y ligamentos. Un poco más atrás, por favor. Como por ejemplo, vamos a ver en la articulación del hombro, podemos ver que es el tendón supraespinoso, ¿cómo se llama? En la articulación de la rodilla podemos ver lo que es el ligamento cruzado anterior, o el tendón del cuádriceps, o también el ligamento patelar. En la rodilla también podemos valorar a detalle lo que son los meniscos, ¿ya? Este es un desgarro del menisco medial en su cuerno posterior, y bueno, aquí al nivel de la raíz podemos evaluar también en varios planos estas estructuras tan pequeñas como son los meniscos, que realmente ningún otro método de estudio nos va a permitir evaluar con este nivel de calidad, ¿no? También podemos evaluar lo que es la médula ósea, ¿ya? Lo que es la médula ósea, donde podemos ver aquí la diferencia de todo el hueso a nivel medular y este poder de evaluación de tejidos blandos y médula ósea nos va a permitir también evaluar con mucha sensibilidad lo que son los tumores óseos y la extensión de estos tumores a los tejidos blandos, como en este caso. Podemos usar también medios de contraste
como el gadolinio, para identificar lo que son anormalidades de la perfusión de tumores y tejidos en general. En cuanto a lo que son las contraindicaciones propias de la resonancia magnética, son los metales ferromagnéticos, ya que estos no son compatibles con la resonancia, pero no todos los metales no van a ser compatibles. Tenemos también metales no ferromagnéticos, como el titanio, que sí podemos someter al campo electromagnético, como en este caso, ¿no? Que vemos una reparación del material en lo que va a ser el fémur y la tibia. Otra desventaja de lo que viene a ser de la resonancia magnética es la disponibilidad y el precio a los cuales se tienen que someter los pacientes, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? A los pacientes que son claustrofóbicos requieren sedación, ya que ese estudio demanda tiempo y un espacio muy pequeño. Y bueno, el siguiente, bueno, ponle play, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar también un poco de lo que es la fluoroscopía, ¿ya? La fluoroscopía funciona como una radiografía en tiempo real, como si fuera un video, y podemos realizar procesos intervencionistas como las artrografías, en donde inyectamos medios de contraste dentro de la articulación. Esto viene a ser una artrografía de hombro, y podemos ver también, también podemos guiar la administración de medicamentos y guiar biopsias. Aquí vemos cómo se administra en medio de contraste epidural, y generalmente podemos mezclar un medicamento con el medio de contraste para saber dónde se está distribuyendo exactamente el medicamento, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, acá se va a hacer un bloqueo facetario en donde se administra un medio de contraste o anestésico en las facetas vertebrales para disminuir lo que es el dolor por una espondilitis. En las ventajas de lo que es la fluoroscopía es que podemos ver los procedimientos en tiempo real para los ortopedistas. Es muy útil utilizar esta técnica durante las cirugías para así poder guiar sus procedimientos. Y bueno, aquí en la última imagen podemos ver un procedimiento mediante la fluoroscopía. Básicamente vemos cómo el cirujano puede continuar con el avance de un clavo. Ponle clic, por favor. Con el avance de un clavo y bueno, hacia un fragmento distal, esto a través de la técnica de la fluoroscopía. Mercado Cruz, doctor. Para continuar, vamos a tocar el punto de densitometría. Básicamente, con la densitometría vamos a calcular la densidad ósea mineral y esta, ¿no? Compararla con personas de la misma edad y determinar qué nivel de integridad ósea tiene el paciente. El uso principal de la densitometría es básicamente para el control y para el diagnóstico de osteoporosis. Sin embargo, presenta unas desventajas, ¿no? La desventaja es que la osteoartritis degenerativa de las articulaciones pueden, ¿no? interferir en el estudio determinando, ¿no? a veces que no hay una dicha osteoporosis, cuando en realidad sí la hay, ¿no? Y la osteoartritis nos va a generar, ¿no? un falso negativo de lo que viene a ser la osteoporosis. En cuanto nos referimos al ultrasonido, vamos a determinar que esta es una manera rápida y económica, ¿no? de evaluar los tejidos blandos, tales como son los músculos, tendones o también los ligamentos, ¿no? Sin embargo, se podría determinar como una desventaja un poco, porque el ultrasonido es operador dependiente, ¿no? Bueno, aquí en la imagen podemos apreciar, ¿no? Lo que es, vemos un derrame en la articulación de la rodilla. Por acá vemos lo que va a ser el receso patelar. También tenemos que va a ser el derrame, ¿no? El líquido. Y por acá encima tenemos los tendones del músculo cuádriceps. Asimismo, también podemos evaluar superficialmente lo que vienen a ser los meniscos. Me refiero superficialmente, ya que solo se puede valorar, ¿no? porciones superficiales. Y por lo general no es tan específico su estudio.
la ventaja que tiene el ultrasonido, que es que podemos evaluar, ¿no? En tiempo real. Por ejemplo, en este paciente que realiza el movimiento de... voy a adelantar un poquitito. Acá en el paciente que vemos acá, realiza movimientos, en lo que está realizando movimientos de abducción y aducción. Se ve acá en el ultrasonido como el tendón supraespinoso del manguito rotador va a quedar pinzado, ¿no? Bajo el acromión de la escápula. Así, ¿no? Se abulta el tendón cuando se realiza el movimiento. Acá vamos a apreciar cómo se va a abultar el tendón cuando se realiza el movimiento. Bueno, en lo que corresponde a la gamografía ósea, tenemos, ¿no? Que este es el método de medicina nuclear que se utiliza, ¿no? Rayos gamma y radiofármacos para señalar los sitios con cambios fisiológicos o moleculares dependiendo básicamente del radiofármaco, ¿no? El tecnesio 99 y asimismo el MDP es el más utilizado, ¿no? Este se deposita en zonas con metabolismo óseo alterado. Asimismo también, ¿no? La radiación emitida por el tecnesio 99 se fotografía, ¿no? Mediante lo que viene a ser el radiocámaras. También tenemos que la gamografía tiene mucha sensibilidad, pero este va a carecer de especificidad. Por lo que vemos en estos tres casos, en estas tres entidades, se manifiesta, ¿no? De la misma forma como los focos calientes de actividad. Bueno, estas son zonas focales de radiación del radiofármaco. Se usa la gamografía también en cáncer para también lo que vienen a ser las metástasis óseas o infecciones óseas que conocemos, ¿no? Como la osteomielitis. También es útil, ¿no? Para detectar lo que vienen a ser fracturas. En este caso, para detectar fracturas por sobrecarga o por estrés, ¿no? Como tenemos en estas imágenes, si realizamos una gamografía, ya que el metabolismo óseo está alterado, el sitio de la fractura, o sea, esta región, concentra, ¿no? Lo que es el radiofármaco, como en este caso donde este foco caliente está señalando, ¿no? Una fractura por sobrecarga en lo que viene a ser el tercer metatarsiano. Bueno, tenemos, ¿no? Que, por ejemplo, cada estudio es específico para determinadas patologías, por así decirlo. Como por ejemplo, ¿no? Una resonancia magnética para el estudio de lo que vienen a ser ligamentos y meniscos también, o músculos, ¿no? Los cuales no podemos valorar en una radiografía, ni tampoco en la tomografía, de forma óptima, ¿no? Como se puede apreciar en la resonancia magnética. Pero, mm, por ejemplo, en lo que viene a ser los corticoides del hueso, se aprecian mucho mejor en una tomografía, ¿no? A diferencia de una resonancia. Bueno, eso sería todo, ¿no? Eso sería en cuanto a nuestro video. Ahora voy a pasar a presentar lo que viene a ser el enfoque en el caso clínico, ¿no? Directamente. Ahora, continuando con los análisis de los exámenes imagenológicos del caso clínico. Siguiente, por favor. La primera imagen que tiene es la radiografía
pelvis, que es una radiografía anteroposterior. Se ve una placa radiopaca del segmento pelvis, lo cual es que no se aprecia por completo en la cresta ilíaca. Y haciendo una comparación con un rayos X anterior posterior normal, aparentemente la placa del paciente se ve que está bien, ¿no? Pero no está no se ve tan completo ni bien penetrado. Cada uno con sus estructuras. Siguiente. Bueno, en el caso de la tomografía axial computarizada, tenemos que ver, ¿no? Que para pedir al paciente o bueno, solicitar este tipo de solicitar este tipo de examen auxiliar, tenemos que ver que, por ejemplo, acá les puse dos imágenes en las cuales una es del seguro y otra es de un hospital que no es del Perú. Este, Podemos ver que para solicitar una tomografía nosotros tenemos que poner desde el nombre del paciente, el número del seguro del paciente, hasta en sí todos los datos generales que ya se mencionó en lo que es la afiliación en la historia clínica. ¿Por qué? Porque debido a que nosotros, a falta de datos, los encargados de tomar la tomografía o cualquier otro examen auxiliar pueden cometer algún error y eso nos podría costar muy caro. Entonces, es recomendable que nosotros llenemos adecuadamente nuestra solicitud para el servicio de imágenes, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso del paciente que ya se habló, esta vendría a ser una tomografía sin contraste de corte transversal en la ventana de tejido óseo en extremidades, en la extremidad inferior. Y se va a apreciar zonas tanto hipodensas como hiperdensas. En la tomografía fue tomada al paciente el día 8 el 8 de febrero del 2022. Bueno, si ustedes pueden ver, al observar una tomografía, nosotros tenemos que ver que nuestra derecha va a ser la izquierda en la tomografía y nuestra izquierda va a ser la derecha en la tomografía. Pero si ustedes ven la tomografía, la foto ha sido tomada por la parte posterior. Entonces, o sea, no sé si me llegan a entender las letras del nombre, así están escritas de derecha a izquierda. Entonces, lo que podemos observar en esta tomografía es que primero tenemos que observar las estructuras ver las estructuras que se presentan, ¿no? Como lo estamos señalando con las flechas, el glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor. También se puede observar lo que es el ilion izquierdo y, bueno, se puso también una flecha para ver cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. Como es un corte transversal, tenemos que identificar también eso. Y también lo que llama la atención en esta tomografía es que, bueno, ven en el círculo en el que se está marcando, se va a ver la cabeza del fémur izquierdo con una presencia de lisis. O sea, se va a ver que en la cabeza del fémur hay zonas hiperdensas, ¿no? No, perdón, hay unas zonas hipodensas, porque en sí los huesos van a venir a ser, van a ser hiperdensos. Bueno, todo lo que es el tejido óseo va a ser hiperdenso, pero si ustedes ven, la cabeza del fémur va a presentar esa lisis. Siguiente, por favor. Ya. Esta tomografía ya también es una tomografía que se le realizó al paciente el día 8 del 2 del 2020, en el cual se va a presentar una tomografía sin contraste de corte coronal. La ventana es de tejido óseo, la ventana es tejido óseo en el área de la pelvis, en el cual podemos ver, ¿no?, la cresta ilíaca, y también podemos apreciar que en esos dos círculos se van a poder apreciar lo que es la osteólisis en cuello y cabeza de fémur del lado izquierdo. Siguiente, por favor. Y bueno,
Este examen ya también se le hizo al paciente, que es una tomografía espiral multicorte de pelvis sin contraste, pero este es en una reconstrucción en 3D. Lo que nos va a llamar la atención acá va a ser es que se va a apreciar una osteólisis en cabeza de fémur del lado izquierdo, como podemos observar en la imagen, lo que está en el círculo rojo. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a la resonancia magnética, mm, antes de enfocarnos en el caso, tenemos, ¿no? Como algunas, cuando se puede realizar una resonancia, tenemos que este es, ¿no? Es adecuada para ver lo que son tumores, abscesos, aneurismas, sangrados, infartos o lesiones nerviosas, ¿no? A nivel de la cabeza. Esto de cuadrito, estas pequeñas recomendaciones ponemos, ¿no? Recomendaciones, perdón, estas pequeñas pautas ponemos porque no se hizo pues, en el video. Asimismo, ¿no? En la zona del tórax se utiliza para estudiar la anatomía cardíaca o la patología de las arterias coronarias. En la zona abdominal y pélvica permite, ¿no? Estudiar con mucho más detalle los órganos como el páncreas, los riñones y el hígado, el útero y los ovarios en caso de las mujeres. También tenemos que la resonancia magnética nuclear permite, ¿no? Ver los vasos sanguíneos de forma muy clara, ayudando, ¿no? A detectar trombos, infartos, aneurismas, malformaciones o sangrado. Em, También la resonancia magnética nuclear permite, ¿no? Diagnosticar numerosos problemas a nivel de los huesos, articulaciones, tales como la artritis, fracturas, problemas en ligamentos, tendones o cartílago. Además, también nos permite ver tumores o infecciones. En el caso se presenta una resonancia magnética en una secuencia T1. Tenemos acá un corte coronal donde se aprecia, ¿no? Donde vamos a apreciar lo que viene a ser una osteolisis de la cabeza y el cuello del fémur del lado izquierdo. Para describir un poco, podemos, por ejemplo, apreciar en esta primera imagen algo anatómico. Acá los músculos abductores. También lo que nos permite ver en una resonancia magnética. Por ejemplo, en este caso podemos apreciar acá la arteria, vena obturatriz y el nervio obturador. Asimismo, también podemos apreciar, ¿no? En esta región, en esta se puede apreciar mejor. Tenemos acá el glúteo medio y más interno, el glúteo menor. Acá podemos apreciar, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que está en T1 porque el tejido adiposo está hiperdenso, ¿no? Está hiperintenso. Por eso podemos mencionar que está en secuencia T1. Y asimismo, ¿no? Mira, la sínfisis se puede apreciar acá la sínfisis del pubis. Acá podemos apreciar este pequeño músculo muy delgado, que es el músculo grácil. Y acá podemos apreciar también la cresta ilíaca. Bueno, continuando con la siguiente imagen de la resonancia magnética, vamos a ver una imagen que está potenciada en T1 de un corte coronal. Vamos a describir también lo que es la cabeza del fémur, que está ya señalado, cuello del fémur. Vamos a ver también lo que es el músculo obturador externo, el músculo obturador interno, el trocánter mayor. Y bueno, lo que vamos es que, bueno, se observa una osteolisis en la cabeza cuello del fémur izquierdo. En comparación con el lado derecho, se aprecia una imagen una imagen oscura en cuello y cabeza de fémur. También en la última imagen se puede apreciar una zona de osteolisis en lo que es la metáfisis proximal del fémur izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que viene a ser nuestra impresión diagnóstica, estamos considerando lo que es la artritis reactiva, lo que es la artritis séptica, osteomielitis también, pero estas se descartaron se descartó en lo que viene a ser el caso clínico, ¿no? También consideramos que podría ser lo que es una osteocondritis deformante juvenil. Y bueno, esto básicamente porque bueno, vemos que acá tenemos
un paciente varón un paciente varón de 8 años, ¿ya? Y bueno, en lo que consiste esta la enfermedad de la osteocondritis juvenil, consiste en una necrosis aséptica de la cabeza del fémur en los niños debido a una alteración de la circulación, ¿no? También se conoce como una enfermedad de partes, se produce por un impedimento de irrigación sanguínea, lo que viene a ser la cabeza del fémur, lo que va a provocar una necrosis. Predomina más que nada en los niños, entre las edades de 3 a 8 años, y bueno, los pacientes suelen ser delgados, y las manifestaciones son molestias, dolor a nivel de la cadera, de la ingle, del músculo, y bueno, también acompañación de lo que es la cojera, y bueno, este diagnóstico ha sido descartado porque bueno, el niño no presentó lo que era la fiebre, y no se identificó lo que es una necrosis, ¿no? En la cabeza, en el cuello del fémur. Siguiente, por favor. En lo que viene a ser nuestro diagnóstico imagenológico, hemos llegado a la conclusión que es una osteolisis proximal de fémur, fémur izquierdo. Siguiente, por favor. Eso es todo, muchas gracias. Bien, a ver, Wendy y Valena. Los que han presentado, pongan de fondo la historia clínica donde está el dato de la impresión diagnóstica. Mientras tanto, Wendy nos va a hablar. Wendy Guisado. Sí, doctor, presente. Ya, en la primera parte de la historia clínica, a ver, enfoque en la parte de historia clínica donde está la anamnesis del caso clínico. Ya, doctor, ¿quiere que le mencione más o menos según a lo que plantearon la clínica, qué diagnósticos dieron? Tienen que presentar. Sí, que lo pongan. Ya, hasta donde estás viendo ahí, hasta ahí. ¿Qué datos más faltaría? ¿Cuál sería tu apreciación de esta historia clínica? Sí, doctor. Hasta el momento, con respecto a la historia clínica, donde lo están proyectando, primero faltaría, a ver, bueno, no, creo que sí lo han presentado al inicio, lo que es la edad, el nombre del paciente, el nombre del paciente, la persona responsable, el seguro. Creo que esos son los datos más importantes con respecto a la afiliación, ¿no? Creo que hasta el momento, en los datos que he visto, he visualizado en la exposición, estaban completos, doctor. Hasta donde está la primera parte, ¿cuál sería tu impresión diagnóstica? Bueno, comentaron, bueno, en la exposición dieron a conocer que el paciente tenía pues un tiempo de enfermedad de 13 días, aparte que presentaba lo que era el dolor, que le aquejaban bastante. Ahí déjalo en esa parte de la imagen. Y sigue comentando de ahí. Y por lo que era la fiebre, y es más, se comentó también y se preguntó a mis compañeros qué otro diagnóstico daban. Entonces, y parte de eso yo concordaba que también podría ser una artritis reumática, según la clínica que presenta el paciente. Aparte también de que se podría creer que el paciente, por el dolor que presenta, podría estar relacionado también con una osteomielitis, ¿no? Eso sería, doctor. Ya. A ver, Luisa Shirley. ¿Cuál sería tu enfoque de impresión diagnóstica de acuerdo a hasta donde hemos visto la presentación del caso?
Alessandra Pacheco. Presente, doctor. A mí me llama un poco la atención el episodio de deposición líquida. Creo que no se habló mucho sobre eso. Podríamos hacer un poco más de preguntas y sospechar de una diarrea infecciosa que pudo haber presentado antes el paciente, ¿no? Y que nos ayudara un poquito a nuestro diagnóstico, ¿no? De una artritis infecciosa y todo lo que tenga que ver con como desencadenante, ¿no? De una infección. Solamor, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, doctor, definitivamente cuando nosotros estábamos revisando el caso, ese episodio de fiebre acompañado de lo que parecía ser hasta ese momento una monoartritis, obviamente nos llamaba la atención, por eso es que queríamos investigar más o menos si es que se podría tratar de qué cuadro infeccioso tuvo el paciente, si es que tuvo algún cuadro, una entérico o algo, entonces nosotros queríamos evaluar posteriormente eso, porque definitivamente es uno de los síntomas que tenemos que considerar. A ver, del grupo de hombro está Wendy, Pierina, Diana, Gabriela y Alice. ¿Alguien tiene que opinar algo al respecto de este cuadro clínico? Tiene que preguntar algo acerca de... Esto ya es para aumentar un puntaje. Significa que si han estado atentos, van a preguntar lo que necesitamos en esta historia o también su impresión diagnóstica. A ver, veamos del grupo de hombro. ¿Alguien tiene que mencionar algo de la historia clínica? Bien, ahora, Doctor, a ver, dime. ¿Bien? disculpe, sí, mi apellido es Escunari Málaga. Quisiera preguntar, porque bueno, en esta parte del relato se menciona un traumatismo inguinal izquierdo y me parece unas diapositivas más adelante también se refiere a un traumatismo abdominal. Entonces, por un lado vemos síntomas y digamos un cuadro que podría ser abdominal, ¿no? De un traumatismo, diarrea, etcétera. Y por otro lado, un cuadro que está relacionado al dolor articular. Entonces, ¿son dos patologías que tenía el paciente o eso quería saber? A ver, los que han expuesto. Buenas tardes, Irina. Respecto a la duda, la historia menciona que hay un trauma, pero nos dice que es un trauma inguinal, no hay un trauma abdominal como tal. Si en este caso hubiese dudas de qué pudo haber ocasionado, no sé, a nivel del abdomen o el dolor articular, no sabemos específicamente las características del trauma, no lo menciona. Podría imaginar cualquier tipo de trauma a ese nivel. Y esa es la respuesta que te tengo, es demasiado vaga, pero eso es lo que la historia mencionaba. Esta pregunta que te han hecho, vas a anotarla. Les voy a facilitar el número de la paciente para que puedan ya conversar con ella, para que se les haga algunas preguntas más que requieran y poder llegar a una mejor conclusión del caso. Ya, el grupo que ha expuesto, ya por si acaso ya al terminar, les voy a enviar un número y van a preguntar con tranquilidad puntualmente lo que estamos mencionando. Ya está bien, Pierina. Brazo y codo. ¿Alguien más tiene que opinar algo? El grupo brazo y codo. Doctor, bueno, acotando esto último que mi compañera Pierina y la compañera expositora, bueno, están comentando, bueno, si en caso de repente este traumatismo abdominal, bueno, inguinal, mejor dicho, que refiere, pudo haber sido alguna herida abierta. Como sabemos, en la artritis séptica, una de las causas viene a ser por inoculación, pues, ¿no? De este tipo que podría ser por alguna herida. Y también viendo los primeros síntomas de la paciente, que fue como fiebre y estos, entonces también podríamos irnos a ese diagnóstico, ¿no? La artritis séptica. Bien, el grupo de antebrazo, Milena, ¿no? Del grupo de antebrazo. Doctor, disculpe, respecto al comentario de la compañera, nosotros como grupo tendríamos
que presentar por qué no es o por qué sí puede ser el diagnóstico en una siguiente exposición o no. Lo que ustedes van a mencionar es primero ampliar la información, ¿no? De cómo ha sido el traumatismo, todo el evento, ¿no? Para que, o sea, y es más, ya lo tienen más o menos ya toda la parte tecnológica y todo eso. Tiene que ser una ampliación de la historia, para que con eso van a preguntar obviamente a la mamá, todo cómo sucedió. Obviamente tiene que ser puntual porque tampoco la mamá les va a escuchar mucho tiempo, sino que ella también tiene sus actividades. Entonces, hay que ser puntuales, las preguntas van a ser puntuales de ampliación de la historia. Ya, eso van a responder. Y también, obviamente, cuando tengan la ampliación, ustedes van a tener el criterio más amplio para poder también dar una opinión más acertada. A ver, sigamos. Antebrazo y muñeca. ¿Un grupo de antebrazo hay alguien que va a aportar algo, comentar, pregunta? ¿El grupo de mano? Sí, doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Yandel. Sí, doctor. ¿Cuál sería el plan de tratamiento inicial en este paciente? A ver, el grupo expositor. Doctor, en la historia clínica, doctor, o en el relato que nos envió, pude ver, doctor, que al paciente le había recetado antibióticos como la ceftriaxona y también se le había recetado para el dolor el paracetamol, doctor. Pero más allá después de eso no especificaban cuál era el tratamiento que había seguido, doctor. Pero posteriormente se suspendió lo que es la antibiótico terapia. Muy bien. Seguramente recién van a tener más luces ustedes. Cuando sepan qué cosa es una artritis reactiva, qué es una artritis séptica, de qué estamos hablando cuando hay lesiones osteolíticas. Ya, sigamos. El grupo de pelvis. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Doctor, era una pregunta más que todo, pero creo que todavía no tienen la respuesta. Era si tuviera el tratamiento directamente con el diagnóstico de osteólisis proximal femoral que mencionaron. No se menciona en la historia clínica el tratamiento para el diagnóstico final, ya incluyendo las imágenes, solo los que mencionó el compañero hace un momento. El grupo de muslo y rodilla. Sí, doctor. Tal vez creo que acotando sería un poco importante que hubieran pedido un coprocultivo para ver, ¿no? Para poder tener criterios en caso de que estemos sospechando de la artropatía reactiva. Y también por lo que vuelvo a recalcar del episodio de deposición líquida, creo que sería importante saber la etiología, ¿no? Para que podamos tener un acercamiento, ¿no? al diagnóstico correcto, ya que como nos estamos enfocando a algo de causa infecciosa, pero ¿qué fue, no? O sea, que una enteritis, una uretritis, ¿no? Como dicen los criterios. Entonces, hubiera sido bueno tener esos exámenes adicionales, ¿no? El grupo expositor. Doctor, como grupo coincidimos totalmente con el comentario de la compañera y Carlos lo mencionó. Dijo que apenas cumplía con uno de los criterios mayores y no nos explicábamos por qué, digamos, tomar dentro de los laboratorios exámenes para básicamente fiebre tifoidea. Yo supongo porque la mamá refiere que el niño tiene fiebre, pero ni siquiera es cuantificable. Es más, en una parte de la historia, la temperatura del niño refiere 36 algo y ni siquiera es fiebre. Entonces, ¿se pudieron haber pedido? Sí, se pudo haber hecho, pero no lo hicieron, ni lo mencionan en la historia. Y algo que
yo supongo limita el pedir más estudios es el hemograma, porque sus leucocitos son normales, no tiene leucocitosis. Entonces, dentro de los exámenes iniciales que se hace para el diagnóstico de una artritis reactiva, pues es el hemograma al inicio, el PCR y el BCG. Las dos últimas sí, vamos a decir que salen positivas, están relativamente altas, pero la serie blanca está normal. Entonces, quizá esa pudo haber sido una de las razones por las que no se toma más importancia a un proceso infeccioso y a buscar otras causas. Del grupo de pierna y tobillo. Sí, doctor Escalante. Bueno, en cuanto a mi acotación, yo creo que en cuanto a la paciente en cuanto al paciente por el antecedente incluso del episodio de posición líquida, yo creo que se ha debido estudiar o indagar mucho más sobre esto, porque como bien sabemos, la artritis reactiva es es un tipo de espondiloartropatía, la cual va a estar desencadenada básicamente por una infección bacteriana que se va a localizar en el tracto gastrointestinal y urogenital. Entonces, se le ha podido pedir al paciente un coprocultivo, como mencionaban mis compañeros. Y lo que me llamaba la atención también, doctor, era sobre el examen físico en el abdomen, que haya sido depresible y no doloroso en el paciente, por toda la clínica que ha presentado. Eso me llamaba la atención. Bien, ¿qué dice el grupo expositor? Doctor, creo que la limitante acá como grupo expositor es que nosotros no hemos evidenciado en ninguna parte del examen físico y básicamente lo que estamos haciendo es relatar, o sea, estamos relatando lo que se nos menciona en la historia. Si nos preguntan el por qué no se hizo un coprocultivo o por qué en el examen llaman la atención ciertas cosas, pues a nosotros también nos ha pasado lo mismo, es por eso que el diagnóstico presuntivo que se da en un inicio en base al hemograma, al examen físico y entre otros laboratorios es descartado, pero aún siguen quedando dudas. No sé qué más podría responder el compañero respecto a eso, doctor, porque básicamente estaríamos pegados a lo a lo que refiere la historia. Bien, sí, hay sí, pues limitaciones, pero de todas formas, valga la redundancia, vamos a ver, basado en esta situación que tenemos, de repente la forma de ver a los siguientes grupos, un caso donde van a tener a la mano al paciente para que puedan ya entrar a más detalles y tener mejor información para poder hacer la conclusión. A ver, alguien ha levantado la mano. Puede hablar nomás. ¿Quién es? ¿Conrado? Hable. Doctor. ¿De qué grupo Yo es? creo que, doctor, deberían indagar mejor respecto a al relato cronológico del paciente, ya que según las fechas mencionan que el paciente primero tiene fiebre y después sufre el traumatismo, ¿no? Y es que el diagnóstico que muchos estamos pensando es respecto al traumatismo, pero mencionan que el paciente ya tenía fiebre. Entonces, si sería respecto al traumatismo, estaríamos pensando en una monoartritis del tipo no inflamatoria por una lesión traumática. Es por eso que no existe en el examen laboratorial lo que es la leucocitosis. Pero si indagaríamos mejor respecto a la fiebre que presentó el paciente antes de haber padecido esa lesión, podríamos hacer un mejor diagnóstico. Ujú. ¿Qué opina el grupo opositor? A ver, Samila, ya también, otro de sus compañeros, ¿qué opina de él? Doctor, en caso de la fiebre, el problema con este síntoma es que se toma como relato de la madre. El traumatismo se está separado del primer relato porque recién se menciona en historias adelantes. Y la fiebre nunca fue cuantificada, solo la madre la menciona. Cuando llega al centro de salud, la fiebre, o bueno, la temperatura está en 36, que también lo mencionó ya mi compañera. Entonces, por eso es que no guarda relación con la sintomatología con la que se le admite al paciente
Si bien recién ahora usted nos está dando la posibilidad de indagar un poco más sobre los síntomas y ser más específicos de lo que sucedió en relación a la fiebre no se considera porque al llegar al momento no es una temperatura considerable o que se pueda denominar fiebre. Ujú. ¿Y el grupo de pie? Doctor, el grupo de pie, yo tenía un par de dudas acerca del caso clínico. Finalmente se llega al diagnóstico de osteólisis proximal de la cabeza femoral o de fémur. Quería preguntarle cuál es el gol estándar de diagnóstico para hacer este diagnóstico, ¿no? Para llegar a confirmar que verdaderamente es una osteólisis, si no me equivoco. Se tendría que hacer una biopsia y quería preguntar si se hizo, o en tal caso, ¿por qué no se hizo? Y si es suficiente tener las pruebas imagenológicas para confirmar este diagnóstico. Doctor, respondiendo a la pregunta de la compañera, en cuanto a lo que son las pruebas de biopsia, no tenemos la información, no nos ha pasado no nos han brindado esta información, ¿no? Y en cuanto a lo que es el diagnóstico imagenológico, en los informes que nos enviaron de lo que es la tomografía y la resonancia magnética, ese diagnóstico viene a ser la impresión, ¿no? Que da ¿cómo se llama? El médico radiólogo en la impresión diagnóstica, en lo cual nosotros hemos podido confirmarlo también, doctor, porque tanto en lo que es la tomografía se puede observar lo que una zona hipodensa en lo que es la cabeza de fémur, también en lo que es la metáfisis de fémur, y que concuerda, doctor, concuerda con lo que son la sintomatología que presentaba el niño, con lo que viene a ser el dolor en la zona inguinal, dolor también en lo que es el muslo, y en la zona, en la región de la nalga, doctor. Muy bien, hasta por acá. En aras del tiempo voy a ser un poquito puntual porque necesito algunas cosas de ustedes todavía. Pero en las siguientes presentaciones, en el siguiente grupo, que aliste de una vez que presente de una vez el grupo de hombro, quiero ver la parte de biomecánica que ha hecho, el video, y lo de práctica luego. Pero, sí, lo de práctica puedo volver en esto. Ya, pero quiero ver el de biomecánica, cómo lo han presentado. A ver, hagan la presentación. Grupo biomecánica hombro. Sí, doctor, ya lo presentamos. Tal vez mi compañera puede dejar de presentar su pantalla. Sí, déjalo de presentar. A ver. Perdón. Ya, mientras tanto, les voy comentando que estos casos, hasta donde está muy bonito, porque de todas formas, a todos nos pone ya para pensar qué es el caso, cómo hay que enfocarlo, desde el punto de vista de la historia clínica, qué nos falta, cómo podríamos mejorar el enfoque, qué preguntas hay por hacer, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para para el siguiente caso clínico, para poder trabajarlo mejor, enfocarlo mejor, tener la información más, precisa. Entonces, eso sería uno. Y segundo, decirles que básicamente en el historial, si se han dado cuenta, o sea, básicamente hay una historia inicial donde se menciona acerca de un cuadro febril y luego hay un cuadro traumático. Pues hay que tenerlo muy en cuenta porque también puede ser accidental la situación traumática. No necesariamente es correlativo que se ha producido. Pues es una opción de que se produzca, que primero haya fiebre, después al margen de que haya habido ese cuadro traumático, se siga desencadenando el cuadro patológico de fondo, ¿no? Lo cual lo vamos a estudiar seguramente en las siguientes sesiones, con un poco más de análisis, con los datos que vamos a llegar. Y en cuanto, eso ya les voy adelantando, el cuadro clínico pasó a ser, sigue en estudio, y sigue el cuadro estado todavía está en proceso para hacerle una biopsia, ¿no? Y para poder encontrar con precisión de qué estamos hablando para poder concluir con el diagnóstico. Bueno, de momento seguramente lo vamos a continuar hablando. Quiero escuchar la parte biomecánica del hombro. A ver, continuamos. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Pierina, ¿puedes ponerle play, por favor?
Vamos a hablarles sobre lo que es la biomecánica del hombro. Un momentito, por favor, ya. La región del hombro sabemos que va a estar formada por 4 articulaciones que implican 5 huesos, como lo que es el esternón, la clavícula, las costillas, escápula y el húmero, ¿no? Vamos a empezar a hablarles de la escápula y del húmero. La escápula, sabemos que la escápula es un hueso triangular, va a tener 3 ángulos, uno inferior, uno superior y uno lateral, y también posee 3 bordes, el borde medial o paravertebral, el borde lateral o axilar y el borde superior. En la superficie posterior de lo que es la escápula siempre está... Pequeña pausa. Pausa pone, mientras vas hablando, tu compañero que te está presentando también que te siga con el puntero. Porque en este escenario, si te das cuenta, hasta el presentador que está en este video también está usando un puntero. Eso hace para que se pueda rápidamente ubicar lo que estás hablando. A ver, entre los dos correlacionen y sigue presentando. Ya, entonces les hablaba que la escápula es un hueso... ¿Puedes ponerle pausa, por favor? Porque va a correr, ya. La escápula es un hueso triangular, va a tener 3 ángulos, uno inferior, uno superior y uno lateral, y también posee 3 bordes, un borde medial o paravertebral, un borde lateral y un borde axilar y superior. Ponle play, por favor. Entonces, sabemos que la superficie posterior de la escápula está separada por 2 fosas, como se ve en la imagen, una fosa supraespinosa, puede ponerle... Ya, una fosa supra y una fosa infraespinosa, ¿no? Por una prominente espina en la escápula que se muestra, donde su borde más lateral va creciendo para formar lo que es el acromio. Esta es una estructura que forma una especie de repisa sobre la fosa glenoidea y se proyecta siempre hacia anterior y hacia lateral. Bueno, ahora sí ponle play. Gracias, Kira. Ya. Esta escápula se articula con lo que es la cabeza del húmero en lo que es la fosa glenoidea y es ligeramente cóncava. Cerca de su anillo superior se encuentra lo que es la apófisis coracoides, que proporciona un lugar de múltiples inserciones, tanto ligamentosas como también musculares, ¿no? Toda esta superficie anterior de la escápula se encuentra en lo que es la fosa subescapular. Es muy importante saber que la escápula en reposo se posiciona siempre en un plano que se encuentra a 30 grados anterior al plano frontal, que se denominará este plano como el plano de la escápula. Con respecto al húmero, tenemos que saber que su cabeza es casi la mitad de una esfera y forma el componente convexo de la articulación glenohumeral. Su cuello anatómico va a separar lo que es la superficie articular de la cabeza humeral de la diáfisis proximal y tiene 2 tuberosidades, ¿no? La tuberosidad menor o troquín, que esta sirve para la inserción del tendón subescapular y se proyecta hacia anterior, y una tuberosidad mayor o troquíter que se proyecta hacia anterior y lateral y sirve para la inserción del músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Estas 2 tuberosidades sabemos muy bien que se extienden 2 crestas, entre las cuales va a formar la corredera bicipital, por donde escurre el músculo bíceps. También hay que saber que la orientación del húmero, la cabeza mira hacia arriba y hacia medial, y está rotada hacia posterior aproximadamente unos 30 grados, y esta relación posterior, conocida como una retroversión humeral, como indica en la diapositiva, es la que le permite a la cabeza situarse... ponle pausa, por favor. Retrocedo unos 3 segundos. Está rotada aproximadamente en unos 30 grados, ¿no? Les comentaba, y esta relación posterior, conocida como la retroversión humeral, permite a la cabeza del húmero situarse en un plano de la escápula para encararse así firmemente en lo que es la fosa glenoidea, ¿no? Pone play, por favor. Por lo tanto, tenemos que recordar la cifra importante, como indica la diapositiva, 30 grados, es decir, la escápula mira 30 grados hacia adelante y la cabeza humeral mira 30 grados hacia atrás. Y de esta manera ambas quedan alineadas. Ya. Con respecto a las articulaciones, ahora del hombro, sabemos que el complejo del hombro no es solamente una articulación, ¿no? Sino que está a estar formada por 4.
que de medial a lateral vienen a ser la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, la articulación escapulotorácica y la articulación glenohumeral. Estas 4 siempre tienen que estar y funcionar de manera coordinada para permitir todos los movimientos del hombro, que vamos a ver más adelante. Con respecto a la esternoclavicular y la acromioclavicular, se deben saber que son 2 articulaciones que están muy ligadas a la articulación escapulotorácica. En esta imagen se muestra que estas 3 articulaciones tienen que estar muy compenetradas, de forma de que la esternoclavicular y la acromioclavicular dependen, ambas van a depender para el correcto movimiento de la escápula. La articulación escapulotorácica es un punto de contacto entre la superficie anterior de la escápula y la superficie posterolateral del tórax. Hay mucha gente que esta articulación no la considera como verdadera, ¿no? Anatómicamente hablando, ya que no hay contacto directo entre estas 2 superficies, pero sin embargo están separadas por músculos, ¿no? Como el subescapular, el serrato y los erectores espinales. Entonces aquí en el video el muchacho representa lo que son los movimientos de la escápula. Él agarra una escápula y señala lo que es principalmente la espina del acromion, y la fosa glenoidea que se encuentra lateralmente. Entonces, él indica que ese vendría a ser el hombro derecho visto desde atrás. Entonces, el movimiento que se produce en la escápula con respecto a esta superficie posterolateral del tórax es una rotación superior, una rotación inferior, una rotación externa y una rotación interna, una inclinación anterior y una inclinación posterior. Le toca la siguiente. Bueno, continuando con lo que es, ponle play nomás, continuando con lo que sigue mencionando, hablamos sobre la posición normal de lo que es la escápula. Esta será de 10 grados inclinada anteriormente, de 5 a 10 grados, una rotación superior, y de 30 grados una rotación interna. Esta posición cuadra con el plano de la escápula, que está determinado sobre todo sobre los 30 grados de la rotación interna. Seguida de lo que es la escapulotorácica, también tenemos que recordar que esta articulación escapulotorácica está muy ligada a las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, y que de ellas depende el correcto movimiento de la escápula. ¿Puedes ponerle pausa, por favor? Y la dependencia de esto es a tal punto que cualquiera de las articulaciones tienen restringido el movimiento. Continúa, por favor. A la vez, puede limitar de manera importante el movimiento tanto de la escápula en su última instancia del movimiento de lo que es el hombro. En lo que es el glenohumeral, hablaremos sobre lo que son las relaciones anatómicas con respecto a sus estructuras. Después también mencionaré, ¿no?, cómo es su estabilidad con respecto a esto, lo que es la glenohumeral. La articulación glenohumeral es una articulación entre la superficie curva, también tenemos lo que es una convexa, y tiene lo que es la cabeza humeral y una parte cóncava que va a ser más pequeña, que es lo que es la fosa glenoidea. Ponle pausa, por favor. También recordemos que la cabeza del húmero como la escápula van a estar siempre alineadas, y la escápula va a mirar a 30 grados hacia adelante. Un poquitito más atrás, por favor, si lo puedes retroceder. Ajá, por favor, ponle pausa. Ya, entonces, como les decía, la escápula mira 30 grados hacia adelante, el húmero va a mirar también a 30 grados, pero hacia atrás, y de esta manera se va a articular firmemente lo que son un hueso contra el otro. Ponle play. Entonces, también se habla sobre lo que es la cápsula articular. Esta cápsula articular está muy relacionada también con lo que es la articulación. Es una membrana fibrosa que envuelve y aísla esta articulación glenohumeral de los tejidos circundantes, y las paredes más superficiales de esta región, ya sea anterior o inferior, se van a englosar para dar lugar a lo que son los ligamentos glenohumerales y los ligamentos coracoacromial. Aparte también tenemos el manguito del rotador, que obviamente tiene los 4 tendones del manguito, está relacionada íntimamente con lo que es la articulación, ya que estos van a mantener una conexión íntima con la cápsula articular, de tal manera que vamos a poder, como vemos en la imagen,
vamos a ver que el supraespinoso se va a situar superior a la cápsula, igual el infraespinoso, y el redondo menor que se van a ubicar posterior superior o antero inferior respectivamente. Y vemos que el subescapular está justo anterior a la cápsula articular, de tal manera que los 4 tendones van a formar lo que es el manguito alrededor de lo que es la articulación, y de esta manera va a estabilizar, proteger durante las actividades de la persona, ¿no? Las actividades dinámicas y también durante el reposo. También va a haber otras 2 formas. Un poquito lo puedes retroceder, por favor. Listo. Sí, páusalo, por favor. Entonces, también tenemos que saber que va a haber 2 formas de la cápsula articular, las que no llegan a cubrir todo el manguito. Como les menciono, van a ser 2. Una que esté situada en el supraespinoso y en el subescapular, y que va a ser el famoso intervalo rotador. Ponle play, por favor. Y que esta va a necesitar de lo que va a ser un esfuerzo coracohumeral y de la cabeza larga del bíceps. Y la otra zona, que es la cápsula inferior, que esta va a estar reforzada con todo el complejo de ligamento glenohumeral inferior. Aparte de este manguito de rotador, ponle play. Aparte del manguito de rotador, como les estaba explicando, también tenemos lo que es el labrum, que se va a presentar en estos momentos. Bien, hasta ahí, pausa. Pausa todo, ya. Porque ya, ya estamos sobre la hora ya. Es uno, y segundo, bueno, en realidad el video de la biomecánica está muy bien que lo están presentando, porque ya se ve que están dominando algunos, la anatomía, y eso es muy bueno. Pero de todas formas, más o menos también les voy a dar, pero para la presentación necesitamos ver un poquito más esquemáticamente las posiciones de inserción, la interacción que tienen. El video está un poquito, digamos, como que menos didáctico, pero les voy a enviar un videito a través de la delegada para que ustedes más o menos asimilen uno parecido en las siguientes presentaciones que van a hacer, porque necesitamos que sea muy evidente y más didáctico para que cada uno de ustedes pueda recordar con facilidad. Obviamente los videos que van a presentar ustedes tienen que dominar tal como lo han hecho ahora sus compañeras que están presentando actualmente, ¿no? Entonces eso va de recomendación para los siguientes grupos. Muy bien. Entonces seguramente también ya me han enviado las sesiones de práctica que lo voy a revisar, y también les estaré indicando que más o menos hay que hacer modificaciones, etc. Muy bien, jóvenes, ya hemos terminado la sesión, ya nos vemos en la siguiente sesión que nos toca. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.